creen en los fantasmas? Si tu respuesta es no, la historia que te voy a contar te hará creer. Son dos cosas que le pasaron a mi papá en la carretera, y las dos en la madrugada. Mi papá se llama Rubén Alarcón. Hoy se dedica al tráiler, pero hay que retroceder atrás en el tiempo. Cuando tenía 18 años entró a la policía municipal de nuestra localidad. Las primeras 12 horas en su turno cuidaba entre calles y rondaba por avenidas principales. Pero lo mandaban a patrullar carreteras poco transitadas de madrugada, revisando que no hubieran autos accidentados o gente caminando a esa hora. Él siempre dice que esas horas eran aburridas. A veces se estacionaban para tomar café junto con su compañero, o se ponían a platicar para no dormirse. Pero una madrugada, cerca de las 2 de la mañana, se rompió esa rutina. Iba como siempre con su compañero, por un tramo junto a una barranca. Tenía la radio de la patrulla a bajo volumen cuando escucharon algo que los hizo callar. Eran pequeñas voces. Pedían ayuda. Sonaban agudas como de niños. 3 niños pidiendo ayuda al mismo tiempo. Se orillaron en el punto donde se escuchaba más fuerte. Bajaron de la unidad con linternas y apuntaron hacia el fondo de la barranca. La luz apenas alcanzaba a iluminar unas figuras pequeñas, quietas, mirándolos desde abajo. Eran unos niños de no más de 7 años. Uno de los niños dijo que no podían subir. Mi papá se quedó alumbrando mientras su compañero comenzó a bajar. No era una bajada peligrosa, solo llena de basura y maleza. Su compañero intentó tranquilizar a esos niños preguntándoles cosas al azar, su nombre, su edad, cosas así. Estaba a medio camino, cuando el compañero de mi papá se detuvo. Mi papá lo vio quedarse inmóvil unos segundos, y de pronto girar y subir lo más rápido que podía. Cuando llegó arriba intentó disimular, pero la voz le temblaba. Vámonos, súbete. Mi papá no entendía nada. ¿Y los niños?, preguntó. Su compañero insistía en irse, lo jalaba del uniforme. Mi papá hizo caso y se metió a la patrulla a manejar. Ya cuando se alejaron de esa barranca y de esos gritos, su compañero por fin habló. Esos no eran niños, respondió él mirando fijo al frente. Luego le explicó. Estaba bajando y cuando estuvo más cerca de aquellos niños, pudo verles bien la cara. Los 3 tenían los ojos completamente negros, sin brillo, y aunque las voces seguían pidiendo ayuda, ninguno de los 3 abría la boca. Era como si el sonido saliera de todos lados excepto de ellos. Esa fue la primera vez que mi papá sintió que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. Pasaron los años. Mi papá dejó la policía y empezó a trabajar como trailero. Viajes largos, madrugadas solitarias. Y en una de esas, tuvo el segundo encuentro de su vida, pero solo. Era de madrugada, por ahí de las 3:30. Venía de San Luis Potosí hacia la Ciudad de México. Tomó la México-Querétaro. Un tramo solitario, a su derecha estaba el voladero, protegido solo por la barrera metálica. Mi papá conducía a 100 kilómetros por hora cuando, por el rabillo del ojo, vio algo que le hizo tensar todo el cuerpo. No fue un coche, no fue un animal, no fue una moto. Vio cómo se comenzó a acercar casi a un lado de él. Una especie de hombre muy delgado, con brazos y piernas largas. Iba corriendo justo al borde del barranco, a la misma velocidad que el tráiler. No parecía hacer esfuerzo, sus pasos eran largos. Mi papá lo miró de reojo, hasta que no aguantó y giró la cabeza. Y ahí estaba. Su piel era pálida, casi gris. El cuello parecía más largo que lo normal. Aquella cosa no tenía ninguna facción en la cara. Dice mi papá que solo corría, a pocos metros de la cabina,
Mi papá aceleraba para despegarse de aquella cosa, pero aquella cosa también lo hacía. Mantuvo una velocidad constante, intentando tranquilizarse. Iba con las manos sudando en el volante. Pasaron segundos eternos, y cuando se atrevió a mirar de reojo otra vez, aquella cosa, aquel ser ya no estaba. Llegó a la caseta con el corazón acelerado y las manos empapadas. Nunca supo qué era esa cosa, pero siempre me decía lo mismo. Allá afuera hay cosas en la carretera que no son de este mundo. A veces no son fantasmas, solo seres demoníacos que intentan llevarte. Audiencia, buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio en Estación Siniestra. Mi nombre es Santiago y esta ocasión nos adentraremos por caminos y carreteras solitarias. Les voy a contar nuevos relatos sobre encuentros paranormales con fantasmas y seres extraños que conductores nos han enviado. Así que si te interesa el tema y si te atreves, quédate hasta el final. Y ahora sí, comencemos. Si crees que un viaje de madrugada solo es aterrador por los asaltos, pon mucha atención porque lo que vivimos esa noche me dejó claro que a veces no todos los pasajeros se suben vivos a tu auto. Me llamo Mariela López. Tengo 29 años y soy originaria de Guatemala. Esto que voy a contar pasó hace poco y todavía me cuesta hablarlo sin que se me ponga la piel de gallina. Aquella noche había salido con 2 compañeras del trabajo. Fuimos a una localidad que quedaba más o menos a 1 hora de donde vivimos. No tomamos ni una sola gota de alcohol. No es por nada, pero no nos gusta perder el control. Así que solo tomamos un café mientras platicábamos y caminábamos por la pista de baile. Comíamos algo, disfrutando del ambiente también. Serían más o menos como las 3 de la madrugada cuando decidimos regresar. Ya en la carretera adelante iba mi amiga Verónica en su coche. Venía con Claudia, la otra compañera. Yo manejaba sola una camioneta cerrada atrás, de esas tipo SUV. El camino estaba prácticamente vacío, salvo por las luces de nuestros faros. Íbamos tranquilas hasta que, a mitad de la carretera, vi como las luces del coche de Verónica parpadearon y luego se apagaron por completo. Motor, faros, todo. Ella se orilló lentamente, y yo también. Bajamos las 3, pensando que quizás se le había descargado la batería. Entonces recordé que mi esposo, precavido como siempre, me había puesto unos cables para pasar corriente y los guardó en la parte trasera de mi camioneta. Me acerqué, abrí las puertas y fue ahí en mi coche cuando lo vi. En el rincón más al fondo, iluminado por la pequeña luz interior, había un niño. Estaba en cuclillas abrazando sus rodillas. Un niño con la piel pálida, casi morada. Su cara estaba agachada. Aquel niño solo llevaba un short azul marino, nada más. No me miraba, pero su presencia era tan real, tan física, tan aterradora, que sentí como mi cuerpo se comenzaba a tensar al instante. Yo grité y cerré las puertas de golpe, retrocediendo sin poder respirar. Intentaba hablarle a Claudia, pero las palabras no me salían. Solo logré balbucear. Hay alguien adentro. Claudia corrió, abrió las puertas, pero la camioneta estaba vacía. Antes de que pudiéramos reaccionar, el coche de Verónica, que había quedado casi muerto, se encendió como si nada. Los faros. Todo volvió. Yo le conté lo que vi. Ninguna dijo nada más. Nos quedamos en silencio, pero la tensión estaba en el aire. Sí, creíamos en fantasmas, pero una cosa es creer y otra verlos. Yo estaba tan nerviosa que no quería seguir sola. Le pedí a Claudia que se fuera en mi camioneta y que Verónica condujera sola. Así arrancamos de nuevo rumbo a casa. Pasaron unos 20 minutos de camino. La carretera se sentía interminable.
De pronto vi que Verónica empezaba a orillarse otra vez. Paramos junto a ella. Se bajó con el rostro desencajado, pálido, y nos dijo casi sin aire: «Oigan, no me lo van a creer, pero clarito sentí como alguien estaba pateando ligeramente mi asiento. Y cuando miré por el retrovisor, vi el cabello de un niño asomándose detrás de mí. Él se agachó rápido, como si no quisiera que yo lo viera. Cuando dijo eso, sentí que las piernas me temblaban. Toda la valentía que pensé que tendría en una situación de estas desapareció. El corazón me golpeaba fuerte y solo quería que amaneciera. Nos quedamos unos minutos ahí tranquilizándonos, hasta que decidimos seguir. Queríamos llegar a la casa en cuanto antes. El resto del camino no pasó nada más, pero las tres sabíamos que no era casualidad. Fuera lo que fuera, ese niño se había subido a nuestros autos. Y aunque no volvió a aparecer, no puedo evitar pensar que quizá aún está ahí. Su alma aún sigue atada a esa carretera. Audiencia, ¿qué les está pareciendo este episodio hasta ahora? Si llegaste aquí, deja tu like y dime a qué hora te atreves a escuchar Estación Siniestra. Ahora vayamos con la siguiente historia, pues si crees que las historias más aterradoras solo ocurren en carreteras solitarias, pon mucha atención a lo que te voy a contar, porque lo que vivió Edgar aquella noche deja claro que a veces el verdadero horror puede estar muy cerca de la localidad. Continuemos. Me llamo Lalo. Soy taxista en la Ciudad de México desde hace casi 20 años. Pero una sola vez en toda mi vida me ha tocado vivir un suceso paranormal, si se puede catalogar así. Esa noche me tocó un viaje largo. Recogí a una pareja en la Central del Norte y los llevé hasta Pachuca. Salimos como a eso de las 8:30 de la noche y llegamos poco antes de las 11. Era un recorrido tranquilo, sin mucho tráfico. Dejé a mis pasajeros en el punto donde me indicaron, y como aún no era tan tarde para manejar de regreso, decidí volver a la ciudad esa misma noche. Pero antes pensé en detenerme por algo que me ayudara a mantenerme despierto. Aún no tenía sueño, pero por si las dudas. Encontré un Oxxo en medio de las calles que cada vez estaban más solitarias. Pedí un café bien cargado. La cajera me lo dio con una sonrisa y salí directo a mi taxi. Mientras avanzaba por calles y avenidas ya vacías, vi que alguien me hizo la parada. Era una señora de la tercera edad. Caminaba despacito, apoyándose de un bastón con una falda larga que rozaba el suelo. Ella llevaba un rebozo que le cubría por completo la cabeza, dejando a la vista solo los ojos. Levantó la mano para hacerme la parada. Frené y bajé la ventana. «¿A dónde va, señora? Es que no soy de aquí», le dije. «No sea malito, lléveme más adelante», dijo con una voz seca, como si estuviera ronca. No me pareció peligrosa, se veía indefensa. Le abrí la puerta y se subió despacio, con pasos cortos. Ella me fue guiando por las calles, hasta que señaló una con la mano. Era una calle de tierra llena de baches, con apenas luz. Seguí avanzando hasta llegar a una casa grande. Se veía muy antigua, pero estaba bonita. Tenía esa arquitectura colonial que uno ve en las fotos viejas. Me estacioné y ella me dijo muy amable: «El dinero está en mi casa. ¿Me quiere esperar o si quiere pase? Hace frío aquí en el carro. Puedo prepararle algo de cenar si gusta». Yo siempre he sido muy confianzudo. No vi malicia en su gesto, así que acepté. Entré y me encontré con una sala amplia apenas cruzando la puerta. Estaba decorada con puros muebles antiguos, un reloj de péndulo que marcaba el tiempo, lámparas de metal, cuadros con retratos en pintura. La casa olía a madera vieja por aquellos muebles, pero también olía a chocolate caliente. Me senté en una mesa de comedor. En cuestión de segundos, la señora regresó con una taza de chocolate y un bolillo. Me dijo que me iba a gustar mucho.
Le di un sorbo y estaba hirviendo. La lengua me ardió. Y fue ahí que recordé que había dejado mi teléfono en el taxi, uno de esos viejitos Nokias. Salí, lo tomé y volví a entrar. Para mi sorpresa, ahora había más comida en la mesa, un plato que olía delicioso. Tenía hambre, no había comido en horas, así que comí sin pensarlo demasiado. Aquella viejita tan amable me estaba solo acompañando en la mesa. No me decía nada, ni yo tampoco. El silencio de la casa se rompía solo por el sonido de mi cuchara y el reloj. Cuando terminé, la anciana, siempre amable, me dijo: «Ya váyase a su casa, joven. Su familia lo espera». Le agradecí la comida que me había dado. Lo curioso es que en todo ese tiempo nunca le vi el rostro por completo. El rebozo siempre le cubrió la cabeza. Me despedí y caminé hasta el taxi. Ella me acompañó a la puerta y yo nuevamente le agradecí. La comida me había dejado somnoliento, estaba muy lleno, así que decidí reclinar el asiento y dormir unos 10 minutos antes de arrancar. Cerré los ojos y no me di cuenta cuando me dormí. Cuando los abrí, el sol ya iluminaba todo. El reloj marcaba las 7 de la mañana exactas. Me incorporé de golpe, muy sorprendido. Pero me dirán loco en esta parte. Sin embargo, me sorprendí más cuando miré a la izquierda y vi que la casa donde había estado unas horas antes ya no estaba. En su lugar había un terreno baldío lleno de escombros con paredes caídas. Salí del taxi aturdido. Me acerqué pensando que quizá me habían empujado, pero no. Era el mismo punto. Reconocía la calle, el árbol. Los escombros de las paredes eran las mismas de la casa. Solo que ahora era un baldío. Me tallé los ojos intentando despertar de lo que parecía una pesadilla. Fue entonces que una vecina, una mujer de unos 40 años que barría la banqueta, me miró curiosa. Me le acerqué y le dije sobre la casa. Ella se detuvo y me dijo que desde que llegó a vivir ahí, esa casa siempre había estado abandonada. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando escuché esto. No supe qué contestar. Subí al taxi y arranqué. La imagen de esa viejita con el rebozo cubriéndole el rostro seguía fija en mi memoria. Su voz seca, su hospitalidad. No lo podía creer. No podía creer lo que me había pasado. Yo había entrado y de repente ya se había ido todo. Hasta la fecha sigo sin creer lo que me pasó. Pero no fue un sueño. No fue alguna alucinación por el cansancio. No sé qué fue lo que viví, ni con quién conviví. Pero les juro, audiencia, que me pasó. Sé que es difícil de creer, pero a veces lo que parece ser una noche de trabajo normal puede terminar siendo una invitación de alguien que no pertenece a este mundo. A veces en las carreteras uno ve cosas que no tienen explicación, pero que parecen estar ahí para advertirte lo que está a punto de pasar. Mi nombre es Andrés y vengo de una familia que siempre viaja en carretera. Desde que tengo memoria pasamos horas en el coche, recorriendo largas distancias, visitas a familiares, vacaciones improvisadas o simplemente escapadas de fin de semana. Yo personalmente nunca he visto nada extraño, pero mi mamá sí. Era un día nublado, de esos en los que la neblina cubre todo el camino. Íbamos rumbo a la sierra, a visitar a unos primos. La carretera no era sencilla, subidas, bajadas y muchas curvas cerradas por los cerros. Apenas se veía unos metros más adelante. Yo iba en el asiento de atrás, escuchando música con los audífonos puestos. Mi papá conducía concentrado en no pasarse de velocidad en las curvas, y mi mamá iba de copiloto. Mientras íbamos de lo más tranquilo, vi cómo ella se inclinó un poco hacia adelante, mirando por el parabrisas, y luego sin apartar la vista nos dijo:
¿Ven eso? Me quité un audífono y seguí su mirada, pero no vi nada. Ella en cambio insistía y nos decía que habíamos pasado una cosa humana, pero repleta de luz. Una figura blanca. Parecía una persona caminando rápido loma abajo. Solo que ella nada más la había visto. Mi papá ni yo no. Lo raro es que ahí no habían casas, ni senderos, ni nada. Solo monte y barrancas a los lados. Ahí no es un lugar que uno pueda bajar caminando tan tranquilamente. Mi papá comenzó a reírse diciendo que solo era alguna sombra o el reflejo de alguna luz. Así que seguimos avanzando en silencio. Pero en menos de 2 minutos nos topamos con una fila de autos detenidos. Mi papá frenó y bajó la velocidad hasta quedar a paso de tortuga. Y fue entonces que vimos lo que había pasado. Un coche pequeño había chocado de lleno contra un tráiler. La parte delantera estaba destruida. Habían policías y paramédicos, pero los integrantes del coche ya no tenían signos vitales. Mi mamá se quedó mirando la escena. Con los labios apretados, en cuanto arrancamos de nuevo, nos dijo: creo que la sombra que vi era de él. Se veía como si estuviera perdido o buscando ayuda cerca del lugar del accidente. Yo no supe qué contestar. Parte de mí creía que era una coincidencia, pero algo en su voz me hizo sentir que no lo era. Mi papá ya no dijo nada. Esa ocasión siento que mi mamá vio el alma de aquel señor que iba en ese carro. Si te gustan las historias de fantasmas, entonces pon mucha atención a la experiencia que tuve manejando mi tráiler. Soy Juan Martínez, trailero desde hace más de 15 años, y esto me pasó una noche mientras cruzaba Puebla. Aquel día había arrancado como cualquier otro. Cargué el tráiler desde muy temprano y después de terminar salí rumbo a Veracruz. Era un viaje no tan pesado, carga ligera, clima tranquilo. Durante las primeras horas el camino estaba vivo. Había gente, vendedores ambulantes, tianguis, cosas comunes en la civilización. Pero a medida que la tarde fue cayendo y me fui adentrando más a las carreteras, el camino comenzó a sentirse más solitario. El cielo se oscureció y el aire comenzó a enfriarse. Serían alrededor de las 8 de la noche cuando tomé un tramo de la carretera Puebla-Orizaba. Ya no había tantos autos circulando y salvo algunas que otras farolas lejanas. La oscuridad empezaba a tragarse el paisaje. Mientras manejaba escuchando algunas canciones a la orilla de la carretera, parado muy derecho estaba un hombre joven, no más de 30 años. Vestía una camisa clara, pantalón de mezclilla, no llevaba chamarra y tampoco zapatos. Tenía uno de los brazos extendido, pidiendo un aventón. En mi mente lo primero que pensé fue que quizá lo habían asaltado, o quizá lo habían dejado tirado y estaba intentando regresar a casa. Me orillé y bajé un poco la ventana del copiloto. ¿Para dónde va, compadre? No se ve nada seguro aquí y no es buena hora para que ande a pie. Le dije que se subiera. Yo sé que fue peligroso esto, pero también si te pones de su parte, una ayuda así sería lo mejor en ese momento. Aquel muchacho sonrió levemente, agradeció y subió al tráiler. Se sentó y cerró la puerta con calma, como si no tuviera prisa. Voy a Veracruz. Allá vive mi familia, me dijo. Iniciamos la marcha y la conversación fluyó fácil, como si nos conociéramos desde hace años. Me contó de su esposa y su hija pequeña, de cómo las extrañaba, de que trabajaba en construcción pero llevaba meses sin ir a su casa. A ratos se reía y yo también por los chistes que hacíamos. Pero también hubo momentos de silencio, ese silencio incómodo. Intenté prender la radio para poner algo de música y romperlo, pero solo se escuchaba estática. Cambié de estación varias veces, pero nada. Al parecer en ese tramo no había señal. Él seguía mirando por la ventana con la barbilla apoyada en la mano. Parecía que tenía sueño.
Si quieres dormir, métete al camarote y duérmete un rato. Todavía falta para llegar, le ofrecí. Me dijo que gracias. Se levantó, corrió la cortina y se fue a acomodar atrás. Mientras seguía conduciendo, escuché cómo él tosía de vez en cuando. Era un sonido leve, casi contenido, como si intentara no molestarme. Al pasar la primera hora, esa tos desapareció. Ya la noche estaba cerrada. Yo iba manejando algo alegre por hacer mi ayuda del día. Pero algo pasó. Cerca del kilómetro 171, en una bajada suave, escuché su voz junto a mi oído derecho. No venía del camarote, no. Sonaba aquí, pegada conmigo. Aquí me bajo, gracias. El sobresalto fue inmediato. Volteé esperando verlo ya despierto, pero no. El asiento del copiloto estaba vacío. Pensé que solo había hablado o dormido aquel muchacho. Así que solo seguí manejando hasta entrar a Veracruz. Me estacioné en un punto seguro y le grité: «Hey, ya levántate, ya llegamos». Pero no respondió. «Hey muchacho, ya llegamos», insistí. Pero nada. Así que abrí la cortina. Pero el camarote estaba completamente vacío. Ni rastro de él. Me quedé paralizado unos segundos repasando el camino. Obvio no había hecho ninguna parada desde que se subió. No había forma de que se bajara sin que yo lo notara. Al pensar esto, el corazón me comenzó a latir tan fuerte que tuve que soltar una risa nerviosa, de esas que uno suelta pero no por gracia, sino para disimular el miedo. Y ahí me cayó el 20, como un cubetazo de agua fría. Esa voz que escuché justo a mi lado, tal vez fue lo último que dijo antes de irse. No al camarote, no a su casa. Tal vez, solo tal vez, a donde fuera que se marchan las almas que aún buscan un último viaje antes de descansar. A veces los muertos no se ven como en las películas. Todas no se ven como sombras borrosas. A veces pueden parecer tan vivas que puedes reír y bromear con ellos durante horas, sin saber que ellos son difuntos.